El conocimiento del mercado es muy importante y con eso ya te presentas de una manera mucho más segura frente a tu cliente. Entonces, si te dedicas al segmento de lujo, obviamente ya tienes que tener ese conocimiento de cómo se mueve el mercado de lujo y de ahí irte a cómo se mueve tu cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es esa persona que tú visualizas que es la que puede comprar esa propiedad que tú estás promoviendo? Un cliente te evalúa desde el primer contacto que tiene contigo y ese contacto con tu marca puede ser qué foto tienes en tu WhatsApp, Bien. cómo le contestaste el mensaje, si te habló por teléfono, si le contestaste rápido la llamada, en qué tono, cómo te comunicas. El lujo de Mérida es la seguridad y la Bien. calidad de vida. Ok. Y es un lujo para mí impagable y que no lo puedes construir con nada, ya lo tenemos. Familia, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido a Ventas Conscientes. Hoy estamos de manteles largos como ha sido en todos nuestros episodios, pero hoy tenemos el privilegio de contar con una profesional del sector inmobiliario que no solo vende propiedades, sino que transforma la forma en la que entendemos el lujo y la experiencia. Quiero presentarles a Claudia Pérez Aguilar. Claudia es empresaria, es estratega de relaciones públicas y es asesora inmobiliaria con más de 20 años de experiencia en destinos de alto nivel como Punta Mita, Los Cabos y hoy en día Mérida. Es fundadora de Propiedades Boutique, es conferencista, consejera y actual vicepresidenta ejecutiva de AMPI Mérida. Claudia ha elevado el estándar de profesionalización en nuestra industria y está guiada por una premisa que particularmente cuando la leí me encanta y estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar, que es: la excelencia es una decisión diaria. Claudia, bienvenida a Ventas Conscientes, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, Bruno. Por fin ya pudimos estar Sí, frente al micrófono contigo. qué bueno, ¿no? Hace algunos meses que platicamos de esto y hoy en día Correcto. ya te tengo aquí y me da muchísimo gusto porque estoy Gracias. seguro que vas a compartirnos con esa vasta experiencia que tienes a toda esta comunidad que, te cuento, hemos venido construyendo con la idea de profesionalizar las ventas, de profesionalizar una profesión que en algunos casos a veces es muy empírica, ¿sí? Correcto. Pero que nos puede dar grandes satisfacciones y un gran crecimiento personal cuando encontramos una metodología que nos permita crecer. Totalmente. Y estoy seguro que es algo de lo que nos vas a poder platicar a través de las preguntas que tengo preparadas para ti el día de Muy hoy. bien. Y quiero empezar con algo que de repente en el mundo de las ventas suena como a lo mejor un poquito cliché, pero qué mejor preguntarle a alguien que es experta en vender propiedades de lujo. ¿Es verdad que cuesta el mismo trabajo vender una propiedad de lujo que vender una propiedad que quizá no tenga el mismo valor? ¿O tú crees que sí hay alguna diferenciación importante? Yo sí parto donde hay diferentes tipos de clientes. Ok. Entonces, el segmento de lujo es muy particular. Tienes que saber conectar con ese tipo de público porque la autoridad que tienes que tener para poder comercializar un bien de ese tipo, el lenguaje que tienes que manejar con las personas con las que estás tú, tanto compradores como vendedores, porque suele ser un público muy demandante y muy exigente. Entonces, creo que sí hay una preparación. Yo creo que todos lo podemos hacer, pero requiere una preparación y una especialización extra, porque ahí tienes que antecederte muchas veces a las necesidades de ese cliente y saberlo leer muy bien. Y lo vamos, me imagino, a platicar ahorita en el proceso de venta, pero esa es la idea. Sobre todo el segmento de lujo, la gente está acostumbrada a que el tiempo es valioso, es oro, tienes que ser muy efectivo y eficiente. Y quiero aprovechar porque creo que esta parte de expertise que tienes en comunicación, obviamente, y esta parte de cómo nos dices que puedes leer al cliente, Correcto. llévanos un poquito, en la medida de lo que puedas compartirnos, a entender qué proceso llevas para poder tener, digamos, un antecedente de lo que te puedes enfrentar cuando vas a tratar con un cliente que tiene una propiedad de lujo que la quiere vender. Bueno, para poder ir al trato con cualquier cliente, para salir, digo yo siempre, al frente de esta industria inmobiliaria, creo que la seguridad te la da conocer, tener el conocimiento. Me refiero a las habilidades duras. Okay. El conocimiento de la intermediación de todo el proceso de venta es importantísimo. En segundo lugar, obviamente el conocimiento de tu mercado, dónde estás yendo, porque tú puedes aprender a hacer bienes raíces en otro país o en otra ciudad, pero no necesariamente va a aplicar en el lugar donde tú te riges, ¿no? Entonces, el conocimiento del mercado es muy importante
Y con eso ya te presentas de una manera mucho más segura frente a tu cliente. Entonces, si te dedicas al segmento de lujo, obviamente ya tienes que tener ese conocimiento de cómo se mueve el mercado de lujo y de ahí irte a cómo se mueve tu cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es esa persona que tú visualizas que es la que puede comprar esa propiedad que tú estás promoviendo? Entonces, sí hay un momento de pausa donde tienes que visualizar a este cliente, sus gustos, sus preferencias, si es de vida familiar o no vida familiar, para que cuando ya estés de cara al cliente, y digo de cara al cliente, puede ser una videollamada, puede ser telefónicamente o mejor que en persona, tú ya puedas hacer un rapport, o sea, esta conexión que es muy importante. Las ventas al final son emocionales, ¿no? El cliente, y más en el segmento de lujo, donde hay un tema, generalmente ya son empresarios, es gente con un conocimiento muy extenso, gente de negocios. Entonces, el lenguaje a veces no es ni siquiera las características de la propiedad que le estás dando, sino si se visualiza ahí, si el estilo de vida es, si te tiene confianza como asesor para comprar o si va ahí a hacer un sueño o algo como con el que él se vea proyectado. Entonces, si tú conoces bien a tu cliente en muy poco tiempo, bueno, conoces el perfil del cliente, en muy poco tiempo puedes conectar con las cosas que pueden haber en común para desde un common ground poder empezar la venta, ¿no? Okay. Entonces, sí tienes que hacer una preparación previa, ya conforme vas teniendo, si atiendes cierto nicho, y eso aplica para cualquier nicho, no solo para las ventas de lujo, para el segmento industrial, el comercial, el residencial medio. Tienes que entender dónde se mueve tu cliente y qué hace para que realmente pueda ser empático. La palabra de la empatía la escuchamos muchísimo hoy por hoy, la verdad, en muchas disciplinas, pero en las ventas es fundamental. Tienes que tener esa habilidad de escuchar activamente, ¿no? Sí. Hacer preguntas, pero no estar hablando de más para sacar toda la información necesaria y visualizar y acomodar a ese cliente en las propiedades que tú consideras que le pueden realmente ser las adecuadas para lo que él está necesitando, no las que tú les quieras vender. Claro. Que eso es lo diferente, ¿no? Sí. Eso es lo difícil. Sí. ¿Cómo haces para en esos momentos? Digo, ya tienes 20 años de experiencia, ¿no? Pero si podemos llevarnos un poquito hacia esa Claudia que fue aprendiendo. ¿Qué habilidades duras fuiste aprendiendo en el camino y sobre todo en dónde las fuiste aprendiendo? O sea, ¿cómo te has mantenido, digamos, a la vanguardia? ¿Qué le puedes decir a las personas que a lo mejor tienen poco tiempo en el sector, a lo mejor tienen poco en tiempo en ventas o a lo mejor quieren dar el brinco al tema de lujo y pueden encontrar en tu experiencia cómo poder allanar parte del camino o cómo poder mejorar ese proceso? ¿Qué nos dirías, Claudia? Pues tuve la suerte de empezar en mercados de lujo, a trabajar en Punta Mita, en los inicios del boom de Punta Mita en Nayarit. Entonces, todo el entorno y todos los clientes que yo atendía realmente fueron grandes maestros, porque ahí es donde aprendí hoy ya es tarde, todas las cosas se tienen que hacer para ayer. Realmente no hay un límite, todo se puede hacer también, porque cuando hay un alto poder adquisitivo, todo se puede hacer, es cuestión de actitud y aptitud, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque se volvió para mí una escuela de cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien hechas también. Sí. O sea, no hacerlas por hacerlas, sino hacerlas bien. Y me volví experta en la parte de la experiencia del cliente. Okay. Cómo controlar todo este viaje del cliente desde el primer contacto que tiene contigo o con tu marca hasta el momento que ya se hace la venta, que no es el último momento, de ahí todavía sigue, pero sobre todo cómo vas manejando pues sí, es precisamente este camino que el cliente va llevando contigo y desde ahí empiezas a cómo le das todos los servicios, pero cómo también te empieza a tener confianza y lo que siempre queremos, la lealtad del cliente, Sí. ¿no? Que es parte de ese camino y es de verdad al principio que te la tienes que saber, si se puede llamar ganar o la tienes que saber a veces incluso solicitar, ¿no? Sí. Tienes que ser muy claro. Entonces, ¿qué le diría yo a alguien que está empezando ahorita con las redes sociales? Es maravilloso porque hay toda una exposición de toda esta gama de lujo entendida en cada lugar de una manera muy diferente. O sea, el lujo en una comunidad, yo trabajé en Los Cabos, trabajé en Punta Mita, ahí todo el entorno es de golf. Obviamente yates, playa, el lujo es diferente, pero también es un lujo
que tiene que ver con una vida de vacaciones, Ok. que es difícil, que es distinto, perdona, si vienes a la ciudad de Mérida, que es lujo aquí, ¿no? Entonces, lujo aquí es una comunidad tal vez residencial con una casa club que tiene ciertas, bueno, particularidades o actividades que puedes hacer con tu familia, una casa con muchos acabados diferentes. El lujo en Mérida definitivamente no es el lujo en California, no es el lujo en Miami, ¿no? Entonces, cada lugar tiene su sentido de lujo. Y si ellos se ponen a ver de manera crítica, como te digo, esta pausa que siempre es importante hacer, no todo en las ventas es vender. Hay mucho trabajo detrás, que Sí. eso es lo que todos tenemos que entender. Los que nos dedicamos a esta hermosa profesión es que también hay un momento de preparación, de recalibramiento, donde tú también tienes que hacer una gestión emocional de cómo te presentas a la hora de vender. Tienes que estar también en un punto de centro Sí. para poder vender. Sí, Si llegas acelerado, si llegas con urgencia, si llegas con una necesidad de venta, ¿eh? claro. Y no es que no la tengamos, todos trabajamos aquí porque nos gusta, pero también porque vivimos de esto. Pero darte unos pequeños minutos en el automóvil antes de bajarte a la cita para entender cómo estás, respirar. Me gusta mucho, mucho meter toda la parte de estudios que tengo de meditación, de yoga que he hecho con la parte de empresarial. Claro. Porque al final van de la mano. Somos seres humanos que estamos en gestión y en conexión con otros seres humanos. Entonces, ¿cómo quiero estar yo para llegar hoy a poder atenderte a ti y entenderte para poderte guiar y vender? Claro. ¿No? Claro, esto que nos dices es maravilloso porque este trabajo interno que a veces llevamos muchos en silencio, no necesariamente es algo que quizá se platica, pero que es un camino que te permite estar en mayor control de lo que está sucediendo, en tema de tus pensamientos, de tus emociones, pero también en términos de la situación en la que te encuentras dentro de tu proceso de ventas. Y quiero ir hacia ahí, Claudia, porque tú ahorita nos decías algo bien interesante y es, me encuentro con clientes que tienen una gran experiencia, que tienen un bagaje en el mundo empresarial, son gente de éxito, obviamente tienen poder adquisitivo y a veces a lo mejor están acostumbrados incluso a levantar una mano y que todo suceda, ¿sí? ¿Cómo haces para generar este sentido de autoridad desde tu posición como experta en la materia, en la materia de lujo, para que ellos al final terminen confiando en ti? Porque yo creo que ahí está, pues, parte importante del éxito que puedes tener, obviamente, en la comercialización. Totalmente. Te digo, parte de saber que sé. ¿Ok? Sé lo que sé porque me preparo todos los días. Sí. Es una constante, es una capacitación continua, certificaciones, estudios, porque si bien hoy por hoy te puedes dedicar a la industria inmobiliaria sin tener realmente un título profesional, te ayuda muchísimo ya venir con una preparación universitaria Claro. de cualquier giro. Obviamente hay ciertos giros más afines, ¿no? Contaduría, mercadotecnia, administración. En mi caso yo soy comunicóloga, publirelacionista. Entonces tener como que, primero que nada, es primera preparación, pero estarte entrenando, capacitando y sabiendo qué es, y tú creértela, saber que sí sabes, que siempre hay más, a ver, todo el tiempo hay más para conocer, ¿no? Claro. Pero precisamente esa avidez de decir hay tanto para conocer hace que nunca pares Sí. de prepararte, de estudiar, de especializarte. Entonces, en el momento que estás con una persona hablando de esta creación de autoridad y confianza, por supuesto que te están evaluando. Un cliente te evalúa desde el primer contacto que tiene contigo y ese contacto con tu marca puede ser qué foto tienes en tu WhatsApp, Bien. cómo le contestaste el mensaje, si te habló por teléfono, si le contestaste rápido la llamada, en qué tono, cómo te comunicas. ¿Eres una persona que maneja un lenguaje informal o un lenguaje más formal? En tu manera de proyectar, de cómo vistes, de cómo tratas a la persona. Entonces es una evaluación muy rápida, porque la verdad muchas veces es inconsciente, Sí. pero que te va subiendo en el ranking para que la persona diga, ok, sí puedo confiar en este asesor o en esta asesora. Claro. Hoy por hoy la verdad es que las mujeres sí tenemos y lo tenemos que saber en países como México, Latinoamérica, donde hay también un tema de hombres y mujeres empresarias, nosotros no llevamos tanto camino recorrido. Sí. Entonces también están ciertos giros donde las mujeres tenemos que cuidar más esta parte de la imagen, del cómo queremos que quien está nos interprete, ¿no? Sí. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor a no caer en la informalidad o en vestir demasiado casual, porque todo eso son señales para los empresarios
de que con qué seriedad tomas tu trabajo, ¿no? Claro. Oye, Claudia, platicábamos hace un momento antes de entrar al aire que para ti es un propósito el que las personas se profesionalicen en el sector inmobiliario. ¿Qué tanto ese propósito genérico lo llevas particularmente a las mujeres, quienes hoy en día están en posiciones muy importantes dentro del sector inmobiliario? Porque al menos yo he sido testigo de grandes mujeres que han tenido grandes resultados en el sector inmobiliario. Correcto. Y yo creo, la verdad, es que es un sector que están encabezando de manera muy importante, así como otros, pero particularmente este que me ha tocado vivirlo, así lo puedo identificar. ¿Qué tanto para ti es importante también desde esta posición en la que te encuentras hoy en día dentro de la asociación, el que otras mujeres se sientan identificadas con lo que tú estás haciendo, pero también tú puedas ser portavoz de esta profesionalización? Pues sí siento una gran responsabilidad de tener puestos muy visibles para poder precisamente eso, inspirar a otras mujeres a que sigan el mismo camino. Porque realmente, como te decía, yo aprendí que no hay límites, los límites te los pones tú solo, ¿no? Entonces, es una profesión, yo estoy muy agradecida con la industria inmobiliaria, porque esta es una profesión muy amable para nosotras las mujeres, sobre todo en los periodos de crianza. Okay. ¿No? Porque te da una flexibilidad de horario donde puedes prever qué vas a hacer durante el día, pero siguiendo teniendo un muy buen ingreso económico si haces las cosas bien, porque no es un trabajo para ciertos horarios, es un trabajo de tiempo completo, pero sí te da una flexibilidad que otros trabajos de oficina no te dan. Eso en número uno. ¿Qué he hecho yo para poder? Este año estoy como consejera en el Comité Nacional de la Mujer Inmobiliaria. Somos 13 inmobiliarias de todo el país que nos convocaron para estar en este comité y hacemos precisamente eso, muchas acciones, política pública, bueno, política más bien, tratar de influir en la política pública para mejorar las condiciones de todas quienes estamos en este sector, mujeres que estamos en este sector, pero también tenemos, ¿qué queremos? Visibilizar a la mujer en puestos de liderazgo, fortalecerla, acompañarla, ¿por qué no motivarla entre nosotros mismos, mismas todas las que estamos, para que ellas puedan seguir avanzando? Entonces, si algunas somos precursoras y han habido otras, ¿no? Que lo han incluso visto tal vez hasta más difícil que nuestra generación, Claro. Pero la idea es que las siguientes generaciones vayan en un camino, en una brecha ya abierta. Sí. Esa es la idea, ¿no? Ir abriendo el camino para que las demás sigan y lo hagan mejor, diferente, de la manera creativa que ellas quieran hacerlo, porque siempre hay muchas formas, ¿no? De llevar. Pues muchísimas felicidades por esto que estás haciendo. Yo te lo digo como padre de dos maravillosas niñas. Me siento muy identificado con lo que comentas y con el trabajo que estás haciendo de representar, pero también de inspirar a muchas mujeres que seguramente en la comunidad igual se estarán sintiendo muy identificadas con lo que estás diciendo. Y déjame ir para allá, porque me gusta también no solamente platicar de la parte profesional, sino que nos puedas mostrar un poquito del ser humano, de tu día a día. Sé que eres una orgullosa madre, ¿sí? Cuéntanos un poquito cómo fueron esos retos de una industria que, como bien dices, tiene flexibilidad, pero también tiene muchos retos y una gran responsabilidad en términos de que cuando alguien confía en ti y se pone en tus manos, obviamente esa corresponsabilidad de acompañarlo en este viaje y en este camino para tomar una decisión inteligente, pues es muy importante, sin descuidar, obviamente, las necesidades que tienen, obviamente, pues nuestros hijos, en este caso el tuyo. Cuéntanos un poquito cómo fue ese camino y qué le podrías decir a alguien que a lo mejor se siente en este momento en el que está en esa coyuntura y no sabe de repente qué hacer. Yo creo que lo principal es que estemos nosotros queriéndonos a nosotros. O sea, saber que nosotros como mujeres, madres de familia o a veces incluso las que somos en hogares uniparentales, el eje de la familia en este caso, tenemos que darnos un espacio para nosotros porque de ahí parte todo. Sí. ¿Sí? Y te lo digo tal vez ya desde una edad donde he caído en un desbalance antes, cuando estás muy enfocado a el trabajo, a la preparación, incluso a los hijos. Entonces, la organización, la disciplina y la inspiración viene de adentro, de quererte primero tú, de priorizarte tú. ¿Priorizar a qué me refiero? Tu descanso, tu alimentación, tu educación, tus gustos. O sea, sí darte un tiempo para que desde ahí entonces acomodo todo lo demás.
en unas etapas donde acomodarlo es, mi tiempo es así y todo lo demás me lleva así, Claro. pero habrán otros lugares o fines de semana, o sea, que no te descuides porque en este desbalance es donde vienen de repente donde puedes tronar, ¿no? Sí. Entonces, si tienes hijos, yo creo que es precisamente muy motivante para los hijos también involucrarlos y que entiendan qué estás haciendo. Ok. Ya nuestra nueva generación de mamás, ya todos los hogares, la mayor parte de las mujeres ya trabajan. Sí. ¿Por qué? No solo por necesidad, sino porque también son profesionistas, fueron a la escuela, estudiaron, tienen estudios de licenciatura, de doctorado, incluso de maestría. Entonces, tú quieres llevar una vida profesional activa. Además, pues obviamente siempre es bueno sumar la parte económica, pero entonces ahorita es otro lenguaje también en familia de todo lo que la mujer es capaz de hacer, pero también todo lo que el hombre también le corresponde, de nivelar otra vez todos los dos roles, pero que los hijos, ya sean varones o niñas, entiendan cómo es cómo es la modernidad ahorita en el área laboral y cómo también tiene que haber este equilibrio, vida laboral, vida familiar. O sea, no puedes vivir todo el tiempo nada más trabajando, pero tampoco puedes estar todo el tiempo nada más viendo cosas de hijos o de familia, porque para las mujeres, como son etapas, las que deciden ser mamás, ¿no? Hay unas Claro. que no, y vamos a decir que no hay este break de cuando eres madre. Pero cuando dices ser mamá, sí son unos años de tu vida donde tienes que ser una maga de la organización. Sí. Y es Sí. todos los días y es algo diferente. Entonces no hay una prioridad. Los prioridades, a ver, siempre es la familia, los hijos, como te digo, tú, tu salud, pero habrá días que tienes que en la operación, entonces gestionas todo. Pero de verdad yo admiro muchísimo a todas las mujeres que se dedican a trabajar y que son madres, Sí. en lo que estén. Sí. Cuando voy al supermercado y veo a las cajeras que están ahí, cuando vas a un banco y ves a alguien, cuando vas la persona que está limpiando y que trabaja en una casa, ¿qué hicieron para poder estar en ese trabajo? ¿Qué dejaron o a quién dejaron? ¿Y cómo lo dejaron? Entonces hablábamos antes de entrar al aire, qué importante es para las que trabajamos tener una buena red de soporte, Sí. que es la familia, que puede ser la pareja, y que cuando los niños van creciendo son ellos mismos, donde les digas, comunícate, aquí así es, esto estoy haciendo, los involucras, fíjate que estoy vendiendo esta propiedad, tengo un cliente aquí, yo soy mucho de contar las historias, ¿no? A mi hijo, pues me está pasando esto, me acompaña, él ya tiene el track conmigo de cuando ve una propiedad en venta, él ya sabe, ya saca el celular y también me está tomando, ya es mi asistente. Muy bien. Y son increíbles y tengo varias amigas que incluso me dicen, no, mi hijo, mi hija sabe mejor Canva Claro. que yo y ya me ayuda con mis diseños. Entonces, involucrar a la familia porque al final este es un proyecto de familia, Claro. ¿no? Claro. Y desde el punto de vista ya no solo toda la parte física, sino por qué nos dedicamos a vender. Sí. ¿Por qué hay tanta mujer en la industria inmobiliaria? Sí. Es porque todas nos gusta crear hogar. No, muchos vienen, porque generalmente, no todas, pero muchas están en la parte residencial. Me Sí. refiero a que sí vendes terrenos, vendes casas. Entonces sí está una parte ahí intrínseca de que quiero buscar espacios para estas nuevas familias o personas, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la parte femenina, por eso proyectamos tan bonito, por eso vendemos emociones, por eso hacemos que la gente se visualice en esta parte. Los hombres son muy buenos porque yo siempre pienso que cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? Números, cifras, la parte industrial, inversiones, todo lo podemos aprender. Ustedes pueden aprender las habilidades natas que tenemos, nosotros podemos aprenderlas de ustedes, ¿no? Pero eso ya lo traes nato y eso Claro. es lo que tenemos que potenciar nosotros como mujeres Sí. que estamos en la industria. Fíjate que no había pensado en eso, qué Ujú. interesante, ¿no? Esta parte de la construcción del hogar, de que te sale de forma natural, ¿no? El cómo ayudas a alguien y apoyas a alguien desde esta parte, creo que me acabas de abrir ahorita un panorama bien interesante de lo que sucede en el sector inmobiliario y particularmente, como te decía, el éxito que veo y te felicito nuevamente por todo lo que estás logrando y por todos estos espacios que estás ocupando desde este propósito que tienes de concientizar y de profesionalizar el sector. Y quiero regresar hacia allá un poquito para que nos cuentes, Claudia, ¿qué estás viendo tú en términos del mercado de lujo aquí en Mérida? Porque me decías, Punta Mita, Los Cabos, ¿no? Un gran mercado americano naturalmente, un gran mercado norteamericano,
casi que lo tienen ya como, bueno, al menos Los Cabos es una locura, Sí, ¿no? Ese es en menos metros cuadrados es donde más campos de golf hay, sí, es no. Yo impresionante. me quedé como en 16 o Sí, 17, no sé sí, yo cuántos años. tuve la oportunidad de ir a uno de ellos y sí me quedé impactado. Y sí es un Bellísimo. lujo, hay que decirlo, porque la verdad es que cuidan mucho los detalles Total. cuando vas a jugar, ¿no? Sin embargo, Mérida, como decías, es otro tema, ¿sí? ¿Qué están buscando las personas que están viniendo a invertir en Mérida, particularmente en este nicho? El lujo de Mérida es la seguridad y la Bien, calidad de vida. ok. Y es un lujo para mí impagable y que no lo puedes construir con nada. Ya lo tenemos. Tenemos riquezas naturales, tenemos una gran cultura. La verdad, puedo decir que todo el bagaje que tenemos de nuestros ancestros mayas, pero también como toda la cultura y el regionalismo, desde el punto de vista positivo, ¿no? Del amor que hay en Yucatán a la tierra, que no lo he visto. En pocos lugares lo he visto y he vivido en varios lados, que la gente es orgullosa de su tierra, de sus raíces. Esto te da arraigo. Sí. Entonces, este arraigo, diferente a lugares turísticos donde la gente viene por temporadas. Y vengo, yo digo yo mucho, vengo como a sacar. ¿Qué vengo yo a traer? Porque voy a estar una temporada y entonces me voy a ir. Ok. Aquí es diferente. La gente le gusta el arraigo, le gustan sus costumbres, es muy orgulloso hasta, bueno, del calor y de todo lo que tenemos aquí. Pero que, claro, yo en la manera, o sea, ¿por qué la gente viene? Porque hay seguridad, pero también porque hay esta calidez, hay una gran calidad de vida, o sea, puedes tener espacios para poder hacer muchas actividades y en otros lugares nada más con desplazarte, con el tráfico, pero simplemente con la parte de la inseguridad puedes tener todo el dinero del mundo y los lujos del mundo y no la vas a disfrutar, ¿no? El cómo se va construyendo este lujo en Mérida ya lo tenemos. Es un gran lujo que lo tenemos accesible en todos los bolsillos, Sí, ¿no? Entonces ya, bueno, decimos, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres claro. vivir en un desarrollo de alta gama con ciertas comodidades? Pero si ves también, aunque sí hay marcadas, obviamente, como en todas las ciudades, las áreas sociales y las clases y el tipo de vivienda y demás, al final todos convergemos en la playa, en temporada, ¿no? Que si nos gusta ir a los fines de semana a las ruinas. O sea, hay mucha vida accesible para todos y eso es lo que hace a Yucatán tan atractivo y ahora ya también para los extranjeros. Claro. Ya me ha tocado atender muchísimo mercado extranjero, no de temporalidad, que ya se quieren venir a vivir a Mérida Sí. tiempo completo porque ya escucharon que Mérida es la ciudad más segura de todo Latinoamérica, está rankeada, no solo de México, y todo esto dicen, bueno, tenemos que probar, ¿no? ¿Qué hay? Claro. Entonces, todavía yo creo que hay mucho, viene toda la playa muy, muy fuerte, que no se ha desarrollado a lo que puede ser, y pues también tierra hay, ¿no? Sí. Oye, Claudia, ¿y cómo es este proceso de captación de una propiedad Ujú. de lujo? Porque hace rato me decías, bueno, ¿cómo me puedo dar a conocer? Ya me hablaste de las redes sociales, obviamente la exposición que tienes a través de estas plataformas como la asociación, pues sin lugar a duda también te puede poner en una posición en donde la gente te pueda conocer Ujú. por lo que estás haciendo. Pero, ¿cómo es el proceso de encontrar a una persona que a lo mejor tiene una propiedad de lujo y que en ese momento puede ser que tenga un problema porque ya no vive en Mérida, a lo mejor la compró hace algunos años, lo vio como una buena inversión, ya no está en Mérida y dice, ¿en quién confío? ¿Cómo hago Claro. para encontrar a esa persona experta que sé que va a cuidar bien mi propiedad y que aparte me va a encontrar un cliente con las características que necesito? Porque es normal pensar que pues esa propiedad deseas que sea muy bien cuidada si es que la vas a rentar o si la vas a vender, obviamente, pues también pensar que se la estás vendiendo a alguien que de alguna manera pues puede venir de un sector familiar al mío, como me podría importar o no me podría importar. Normalmente a la gente sí le importa saber quién le va a comprar su propiedad. Ujú. O al Pues, menos quién va a entrar a las visitas, ¿eh? claro, sí, Porque, bueno, tiene que ver si la casa está ocupada o no ocupada, pero siempre digo que hay un tema también ahí de riesgo claro, con quién trabajas y que también perfila al cliente, sí, porque si la casa está ocupada y tú estás recibiendo gente, ahorita como México está, sí, no tenemos caray, este chip aquí en Yucatán, bendito sí, Dios. Hay y hay que tener existe. cuidado, Claro, sí, imagínate que entre alguien y que nada más está yendo a ver, pues, sí, otras cosas que no. sí, Ponerte como una autoridad o como alguien en ese nivel, yo creo que tiene que ver con mucha coherencia en la manera como te manejas en la industria. ¿A qué me refiero? En el segmento en particular de lujo, y eso puede aplicar a otros segmentos como el comercial o el industrial, sí tienes que especializarte. No puedes hacer todo de todo, porque entonces haces nada, ¿no? O sea, puedes vender todo, pero sí tienes que saber comunicar y especializarte en el área que tú quieres intermediar.
En este caso, si estás en la parte de lujo, toda la comunicación externa que yo manejo en mi marca es relativa a los bienes raíces, que para mí lujo, como hablábamos ahorita, el término lujo es muy subjetivo, ¿no? O sea, para mí es algo que viene desde bien hecho, desde el nombre de mi inmobiliaria, que es Propiedades Boutique. Ahí lo veo como algo cuidado, como algo con mucha curaduría, bien construido, con muy bonito diseño. No importa cuánto cueste. Okay. Normalmente lo bien hecho no es tan económico, ¿sí? Pero tampoco tiene por qué ser tan caro. Aquí tenemos materiales preciosos como el chucum, tenemos mármol, tenemos pues muchas piedras de la región que hacen que los costos de construcción bajen, pero que son preciosos, o podemos poner palapas, o sea, no necesariamente todo es traer un mármol con un formato gigantesco de Italia, ¿no? O traer, o sea, al final a veces el mismo paisaje ya es el lujo que le estás dando al cliente, o esa seguridad o esa tranquilidad, o que tienes ahí, pues, no sé, un cenote cerca. He vendido propiedades que tienen cenotes al lado. Sí. ¿Cómo contabilizas? O sea, ¿cómo le pones valor a eso, no? Es algo invaluable. Entonces... Ahora sí que se lo pone el cliente, Se ¿no? lo pone el cliente. Sí. Entonces, sí tienes que aprender a hablar su lenguaje. No necesariamente tienes tú que ser de la misma posición, pero tienes que saber hablar su lenguaje en términos empresariales, en términos de estilo de vida, que entienda que lo entiendes, para que tú le puedas buscar aquello que necesita. Entonces, esa coherencia y congruencia que tienes que tener tú como profesional inmobiliario y cómo la proyectas es lo que va a hacer que atraigas al cliente adecuado. Y siempre les digo a los asesores que están empezando en esto, tú eres parte del proceso de la venta. No, si estás en venta, no puedes decir, bueno, no, yo solo estoy vendiendo terrenos, estoy vendiendo casas, pero no, tú eres parte, tú vas contigo, tú eres parte de la herramienta. Claro. Entonces, la imagen o el impacto que vas a tener con tu cliente, lo vas a tener, tú lo manejes de manera estratégica o no. Claro. O sea, lo puedes descuidar, o sea, puedes decir, no, pues es que yo soy una persona muy casual, a mí me gusta vestir de tal o cual manera, sobre todo ahorita lo veo mucho en la parte del empoderamiento de las nuevas generaciones y las mujeres, y bueno, a mí me gusta vestir y tal. Sí, claro, por supuesto. Pero el cliente, el impacto que le vas a dar y la imagen que le vas a proyectar ya está hecha, porque es entre dos, ¿no? Claro. O sea, tú, quien eres, va a proyectar hacia la otra. Entonces, ¿qué imagen quieres? Sí. ¿Quieres que te vea como alguien digno de entablar negocios? ¿O quieres alguien como que ya, pues se ve que está empezando, ¿no? Ya. Porque estoy viendo que como que esta parte, o cuando le lanzo 2 o 3 preguntas, no tiene la respuesta porque no está preparado, no se ha tomado el tiempo de prepararse. Claro. ¿No? Y no vamos a tener todas las respuestas. Hay muchas respuestas que no tenemos, pero también parte inmobiliaria importante que nadie ve es qué haces, cómo construyes las relaciones y toda esta red detrás tuya para que en el momento que tengas el cliente enfrente, tú puedes hacer las cosas rápido y bien. Sí. Entonces, ¿con cuántas notarías trabajas? ¿Cuáles ya evaluaste para hacer que son tus buenas notarías y que te van a sacar en una firma dentro de 5 días porque tú tienes el teléfono del notario, porque vas a poder hablarle? Todos los caminos que ya conoces, ya conoces una red de brokers hipotecarios para que te puedan de repente hacer algún crédito hipotecario mucho más rápido que el camino normal. Obviamente ya sabes algo de cómo es el camino de los créditos para no ir a mostrar una propiedad a alguien que no tiene un crédito mínimo preautorizado, porque va a perder el tiempo el cliente y vas a perder el tiempo tú, ¿no? Claro. Entonces, más conocimiento, mientras más actualizado estés, más preparado estés en el momento. De verdad, a veces son 3 preguntas, Bruno, que te hace el cliente, pero la manera como las respondes, ya sabe que sabes, ¿no? Sí. Ya sabe que sí estás en eso. Por eso no puede ser una profesión de medio tiempo o de unas horas. Esta es una profesión de tiempo completo. Sí. Todo el tiempo. Y si bien es cierto, hay mucha flexibilidad, también es cierto que trabaas todos los días. Y todos todo los el año. días. Sí, te tiene que apasionar las ventas, te tiene que apasionar el buscarle este sentido al poderle encontrar un buen uso al patrimonio de la gente. Tienes que ser una persona, creo que muy responsable también con este patrimonio de toda la vida, ya sea un inversionista, porque puede ser un inversionista que es el fruto de su trabajo de años, claro, ¿no? Lo que está poniendo en tus manos porque va a ser lo que le va a dejar a sus hijos, o porque es algo con el que va a completar, ¿no? Y va a vivir de aquí a su edad adulta o como adulto mayor. Entonces, esa también responsabilidad de saber qué les estamos nosotros pues dando como
sugiriendo que compre, también es importante que se tiene que basar en el conocimiento, vuelvo a lo mismo, Claro. ¿no? ¿Cómo te mantienes a la vanguardia de esa información, Claudia? O sea, llévanos un poquito como al día a día. No sé, normalmente cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, de hablar con alguien que se dedica al mundo del asesoramiento en inversiones financieras, pues Ujú. mejor te dice, oye, pues para mí es importante revisar cómo está la bolsa, cómo está el dólar, entender cómo está Claro. la tasa de interés del Banco de México. Y entonces digamos que viven en un mundo financiero en donde todos esos inputs que van recibiendo son muy importantes para su día a día. Ujú. ¿Qué hace Claudia todos los días para estar informada y a poder atender bien o a la altura, obviamente, que necesitas a esos clientes? Dependiendo en el nicho en el que estés o en el ramo en el que estés, por ejemplo, digo, yo tengo una inmobiliaria, entonces lo que hago es poder comercializar productos de diferentes desarrollos, ¿no? Entonces tengo que saber qué se está vendiendo Ok. y eso implica que ir a capacitaciones constantes, lanzamientos de productos, ir a visitar las obras, por también ir a estar haciendo como un due diligence Sí. de toda la permitología, de todo lo que tienen cada uno de los desarrollos que vas a comercializar, si realmente ya tienen ese camino legal normal y básico, porque parecería que todos los deberían de tener, pero mucha gente sale a comercializar sin estos pasos previos y por eso es que luego vienen las sorpresas, ¿no? Entonces nosotros como inmobiliarios sí tenemos que ver, hacer este estudio también previo de los desarrollos y saber qué hay. Entonces, eso es del producto que ya tienes, ¿no? Como te Claro. digo, tú tienes que conocer todo el proceso de venta y para ese proceso de venta de la A a la Z no hay más que certificarte, estarte continuamente tomando cursos y actualizándote. Por ejemplo, en la parte fiscal, pues cada año cambia, ¿no? La miscelánea fiscal. En la parte legal, de repente vienen nuevas leyes, como está pasando este año en Yucatán, bueno, Sí. desde el año pasado, pero también hubo el tema de la incursión de la NOM 247 que nos afectó totalmente en el mercado. Ahorita tenemos la ley antilavado que también ya nosotros vamos a estar muy involucrados como asesores. Entonces, esta actualización de qué está pasando en el contexto gubernamental en cuanto al Estado, leyes nacional, el entorno financiero y socioeconómico nos afecta directamente, por supuesto. Hubo temporada, o sea, el año pasado nos tocaron dos procesos electorales, nacionales y de Estados Unidos, que nos impactó tanto. Sí. Por supuesto que iba a tener un impacto también para la industria inmobiliaria, no solo en la capacidad adquisitiva de la gente, sino en su decisión de compra, porque ahorita lo que yo vi es, la gente tenía para invertir, pero estaba dudando Ya. de invertirlo. ¿Y qué pasó a los que estaban construyendo, no? Si ya era un producto terminado y no era un terreno, les empezaron a subir todos sus costos. Ahorita con el tema de los aranceles. Entonces, tienes que saber qué está sucediendo en todo, ahora sí que a nivel macro, para poder entender. No es nada más decir, pues yo me voy a volver especialista en este producto. Entonces, por eso te decía que es una profesión de todos los días, Bien. porque si bien todos trabajamos para tener al cliente y la cita, voy a hacer así como que es el final, Sí. la punta del iceberg. ¿Qué está abajo? Claro. Los días que no está el cliente, que no estás hablando con el cliente y que estás en la búsqueda del cliente, ¿cómo te preparas para estar listo para el cliente? Y es cuando estás en cursos, asociaciones. En mi caso, pues la verdad realmente considero que estar en AMPI hace que conozcas a quienes están haciendo la intermediación de manera formal, profesional. Y no es que si no estás en AMPI no lo hagas. Claro que puede haber, y conozco a muchos colegas que llevan la intermediación de manera muy profesional también, pero ya es un mar de asesores que Claro. ya no tienes tanta brújula de saber. Cuando entras a alguna asociación o algún grupo, ¿qué pasa? Unidos somos más fuertes, ¿no? Todos hablamos el mismo lenguaje. Sí. Si estamos juntos y todos tenemos las mismas preocupaciones, podemos ir a hablar con la autoridad y decirle, tenemos esta preocupación porque tal avenida que estamos vendiendo, porque los prediales, porque los avalúos están saliendo muy altos, por cualquier cuestión que es del día a día de lo que nosotros vivimos. No es lo mismo que vaya a hablar Bruno o vaya a hablar Claudia a que vayas representando a un grupo de gente. Eso es lo que te hace una asociación. La fuerza de estar varios unidos con los mismos intereses. Entonces es cuando puedes hacer cambios, si lo haces con responsabilidad, si tienes una visión clara de qué quieres. Por ejemplo, todos queremos seguir viviendo en Mérida. Claro. Creo, ¿no? La mayor parte, hablando de este arraigo que te da la ciudad, creo que también todos queremos dejarle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, un Mérida como el que nosotros vivimos. Seguro, tranquilo, donde conozcas, donde puedas ir. No quieres dejarle ya la situación que está pasando en otros estados. Claro. En nosotros está. Porque también los asesores inmobiliarios somos como los primeros embajadores de la gente nueva que llega.
Ahorita Mérida está creciendo por tanto capital que está viniendo de otros lugares. Claro. Entonces ellos no saben. Si tú les dices, si te tienes la confianza, ¿no? Bruno ya tiene la confianza del cliente y él le dice, lo mejor es que compres aquí, ellos se van a comprar muchas veces porque tú les dijiste. Claro. Entonces imagínate que les des un producto o estés comercializando algo donde ni sabes que tiene los permisos, o peor, está en una zona donde el plan de desarrollo urbano de la ciudad no lo marca. Ahorita vemos hay muchos colegas inmobiliarios que están viniendo también de otros estados y no conocen cómo es Mérida, cómo es la ciudad, cómo está configurada, cuáles son los cuerpos de agua, de dónde nuestro pulmón que viene del sur, ¿no? En cuanto al aire, el tema de saber desde cómo son los materiales de construcción mejores, pero también cómo viene el tema de vientos. O sea, es tanto lo que tienes que saber porque a la hora todo converge Sí. para intermediar, Claro. ¿no? ¿Cuál es la parte que tú más disfrutas de todo esto? O sea, es el hecho de estar frente a frente con alguien y este reto donde me decías, me hacen algunas preguntas, ¿no? Y esas a veces 3 preguntas pueden hacer gran diferencia en el proceso. ¿O es más esta parte de tu preparación personal, de mantenerte a la vanguardia? O sea, cuéntame un poquito, si pudieras ponderar en porcentaje, Ujú. ¿qué es a lo que tú, o qué es lo que tú más disfrutas, Claudia, en tu día a día? Pues definitivamente vengo de la industria del servicio, ¿no? Entonces me encanta poder, que en mí esté, poder hacer una estrategia para manejar la experiencia de compra del cliente y que sea una experiencia muy positiva y muy cómoda, Sí. ¿no? Porque todos podemos vender el mismo producto, pero cómo se lo vendes, cómo guiaste al cliente, cómo llegó, cómo le vendiste toda esta ilusión, cómo cuidaste toda la operación para que tuviera el menor número de tropiezos posibles. ¿Por qué? Porque en todas las operaciones, cada operación es diferente y hay unas operaciones más complejas que otras, pero si tienes estas redes, este conocimiento, esta manera, tú nada más ya le vas a decir al cliente tal vez lo que pasó o lo que está pasando, pero le das la solución. Y eso hace un cambio total en la manera como el cliente. Entonces, yo siempre digo, conecto espacios con personas, Bien. poder conseguir la propiedad ideal para este cliente. Siempre lo decimos los inmobiliarios, pero de verdad a mí eso es muy gratificante saber que sí fue aquella propiedad o aquella inversión que el cliente necesitaba, ¿no? Es como, para mí es una aportación que di. Y eso también viene desde donde posiblemente no sea donde yo gane más comisión, ¿eh? Ok. Realmente yo me manejo con mucho referido y recomendado porque yo voy a priorizar siempre al cliente. O sea, mi venta es con una intención y mi intención es que tú tengas la propiedad ideal y que estás buscando, ¿no? Que se pueda conseguir, obviamente, ¿no? Porque a veces hay listas de Santa Claus que no existen. Claro. Pero bueno, tratar de acomodar lo mayor posible, pero no es ni la propiedad es una propiedad. Generalmente sí hago esta curaduría de propiedades que le presento a mis clientes con algo que yo compraría si yo tuviera o estuviera en la posición de ellos, ¿no? Ok. No, nunca voy a recomendar algo que yo considere que no cumple con alguno de los requisitos, pero definitivamente qué comisión, qué condiciones o algo puedan, o sea, que yo ponga eso, te ponga al cliente, no. Bien. Siempre va a ser primero el cliente. Me encanta esto porque fíjate que hemos venido trabajando mucho en la comunidad de ventas conscientes, precisamente el ponernos al servicio, ¿sí? Y el Sí. ponernos al servicio significa, como bien lo estás diciendo, entender cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes y poder coadyuvar o ayudar a que puedan llegar a tomar esa decisión inteligente, no pensando, como bien dices, en la comisión que vamos a recibir. Eso va a ser resultado del trabajo y de ese camino de acompañamiento, sino pensar cuál es la decisión que más favorece al resultado que está buscando o al objetivo que tiene nuestro cliente. Entonces, creo que esta parte, Claudia, que dices es increíble y habla obviamente también de ese compromiso y de conciencia que tienes de decir, sé que si conecto con esas necesidades del cliente y logro avanzar, voy a tener incluso una persona que va a ser capaz de recomendarme en el futuro. Totalmente. Y hacia ahí quiero ir, Claudia. Quiero pensar por las relaciones que tienen, obviamente, este tipo de clientes, por el poder adquisitivo que tienen este tipo de clientes, que una forma muy interesante de poder allegarte a más clientes es la recomendación. Sí. En ese camino del que me hablabas, quiero pensar, te lo pregunto, si hay otras personas que intervienen o es solamente tú quien lleva todo ese proceso. Algo que me vino a la cabeza es que al final la cultura organizacional que tienes de tu propia persona, de ti como profesional, pues debe de ser también replicada por alguien que te acompañe en ese camino, un colaborador, una colaboradora. ¿Cómo generas esa cultura organizacional que te permite
que no importa si es Claudia o cualquier otra persona, el cliente siempre se siente identificado y siempre pueda compartir que la experiencia fue lo suficientemente buena como para decir, oye, tengo un amigo que también desea invertir, ¿no? O tengo a mi hermana que está dispuesta a invertir. ¿Cómo es ese camino, Claudia? Yo creo que quiénes son tus colaboradores, quiénes se asocian contigo y trabajan a la par, tienen que también manejar tu misma cultura. Se las tienes que poder transmitir, pero ya tienen que tener una base. Sí soy muy minuciosa en el proceso de reclutamiento y selección de quienes están conmigo en la inmobiliaria. Sí se lleva un proceso también de entrenamiento. Priorizo siempre que ya sean personas que tengan un alto nivel ético, de honestidad y pues como una disciplina empresarial antes que tal vez sean expertos en el negocio. Okay. Porque hay gente que ya tiene muchos años en el negocio, pero también ya tiene como todas las vías de escape, manías, mañas para salir. Y para mí sí es muy importante partir desde el punto de vista del servicio. Ahora, en el servicio, nunca dejarnos nosotros atrás. Siempre para mí es cuida la operación y cuida tu comisión, porque nosotros estamos aquí haciendo un trabajo y nos pagan hasta el resultado. Trabajamos, podemos estar mostrando una propiedad, podemos estar atendiendo a un cliente, pero hasta que no compra, nosotros no recibimos. Entonces, en este servicio profesional, genuino, empático y claro que le das al cliente, también viene una parte importante que es decirle, yo me estoy comprometiendo contigo y esto es lo que te estoy ofreciendo. Pero tu cliente, comprométete conmigo para que yo sea quien te represente. Porque al final te vuelves como un abogado, ¿no? Sí. Estás representando sus intereses. Claro. Entonces sí tiene que haber esa cercanía, esa capacidad de poder tener esa cercanía con el cliente y no se puede con todos. Pero yo digo, entonces esos clientes con los que no se pueda, pues no son mi perfil del cliente, ¿no? Claro. Pero si creas eso, el cliente y tú empiezan a hacer como una alianza donde tú ya realmente puedes encaminar mucho mejor toda la operación. Entonces, esto es lo que yo enseño a las personas que están trabajando conmigo. Y esto lo enseño no solo a las que están en mi inmobiliaria, sino con los que he tenido oportunidad también de hacer mentorías o de trabajar. Es muy importante que pongas muy en claro todo lo que quieres con los clientes, pero que también tú te pongas como una parte de valor en la operación, porque nosotros somos una commodity, podríamos no estar. Alguien podría ir a comprar directamente con un desarrollador. Sí. Hoy por hoy se puede. ¿Por qué van a tener a un asesor inmobiliario involucrado? Porque vas a ser la visión experta y que va a cuidar los intereses del cliente. Claro. Entonces, te tienes que posicionar como tal, ¿no? No nada más como, ay, pues aquí llegué de intermediario. Claro. Oye, Claudia, a ver, déjame preguntarte esto porque de repente nos podemos encontrar con alguien que obviamente no va a tener la experiencia que ya tienes, ¿no? Y nos pasa con vendedores que están aprendiendo, seguramente te los has encontrado en el camino en el sector inmobiliario. Y de repente les cuesta esta parte de decir, pongo un límite claro de entender con quién deseo trabajar y cuál es ese perfil de cliente con el que yo también deseo trabajar y ser muy comprometidas y conscientes de que cuando ese límite se pasa, aceptar que puede ser que ese no era mi cliente porque estoy eligiendo no hacerlo. Y no significa entonces que yo tenga que solventar cualquier cosa o imposibles o comprometerme a hacer cosas que incluso ni siquiera puedo resolver. ¿Cuál fue el camino que te llevó hasta el punto en el que hoy en día esta Claudia, que tiene esta experiencia, ha logrado ya tener un proceso y una experiencia con su cliente que te permite tener estos límites claros? Ok. Mucho aprendizaje, por supuesto. Yo creo que aprendes de todas, de cada una de las operaciones que estás y de cada uno de los clientes. A veces aprendes más precisamente de los clientes difíciles. Sí. Entonces hay que hacer este análisis o retroalimentación después de que acaba una operación, de qué fue los puntos, qué salió bien, qué no volverías a repetir, qué fue un reto tremendo. Ese manejo que tenemos que tener nosotros los inmobiliarios del estrés, de la frustración, sí. De no tomar las cosas personales, saber que es una operación de negocios, que no es hacia nuestra persona, ¿no? Para mantener una mente fría y poder negociar desde ahí. Pero con esa misma frialdad, si yo antepongo tanto al cliente, necesito también ser muy clara en que el cliente entienda todo lo que yo le estoy brindando. Entonces, creo que viene de una valorización personal que es importante que todos tengamos, hombres y mujeres, ¿eh? Sí. A la hora de trabajar, de cualquier trabajo. Cada trabajo que se hace tiene un rol, tiene un objetivo
pero tiene un valor que le estás dando a la persona a la que se lo estás otorgando, ¿no? En el servicio, ya sea le estás acortando tiempo, en nuestro caso muchas veces les estamos evitando costos económicos muy fuertes, ¿no? Claro. Entonces, a veces es abrir por abrir, voy a mostrar una casa, voy a mostrar un terreno, y entonces ya la gente parece que es turismo inmobiliario Sí. en lugar de una venta, ¿no? Claro. Veo y te llevo, entonces vengo y te muestro y tal. ¿En qué momento te sentaste y te diste un espacio para hablar con el cliente y preguntarle cuál es su objetivo de vida, qué quiere? Bueno, irle entrando porque no todos te van a decir todas las cosas rápido, Claro. pero ir sabiendo para entonces desde ahí saber qué busca el cliente y entonces dicen, no, iba a invertir todo un día en mostrarle 3 terrenos cuando en realidad él solo quiere ver este tipo de terreno. Claro. Entonces te vuelves también más eficiente con tu tiempo y tus costos porque ya no estuviste todo un día en recorrido cuando si hiciste un Zoom previo, una llamada previa o te sentaste a tomar un café con la persona. Yo siempre digo, hay que regresar, o sea, back to the basics. Sí. Ya nos volvimos en un mundo demasiado IA, demasiado digital. Y mira que soy comunicóloga y me encanta todo lo que está pasando a nivel mediático y redes, pero también la conexión con el cliente cara a cara. Sí. Y con algo más personal, que es una inversión, la tienes que hacer. Sí. Tienes que entender por qué quisiera invertir. ¿Por qué tiene dinero? ¿Porque le sobra el dinero? ¿No le sobra? ¿Cuánto tiene? Igual y te está pidiendo una presupuesto pero realmente tiene una capacidad económica mucho más grande, o le puedes vender 2 propiedades. Claro. Entonces, para ser eficientes en lo que hacemos, esa comunicación que tenemos que tener con el cliente muy clara, y de ahí viene también esa valorización para nosotros poderles decir cómo hacemos y ser más eficientes y no perdernos en el camino, porque eso nos pasa a todos, cuando Claro. empezamos. No, y esta parte que dices de eficientar el tiempo de los vendedores es clave porque es importante organizarnos, obviamente, en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a prospectar? ¿Cuánto tiempo incluso voy a dedicar a hacer? Hace rato me decías, vengo a hacer algo de contenido. ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Sí? ¿Cómo estoy aprovechando mi tiempo? Pero creo que nos das una claridad que creo que va a ser, y no creo, es muy valiosa para todos en la comunidad de decir, ¿cómo puedo organizar realmente mi día y cómo puedo establecer límites muy claros? No solamente por el cliente, sino por mí, que a veces se nos olvida eso, ¿no? De repente creo que entramos en el exceso de la atención al cliente y se nos Así olvida es. que, como bien dices, todo nace de nosotros y de esa confianza y establecer esos límites claros. Claudia, si tú pudieras decirnos cuáles son los valores que tú impregnas en tu día a día, en tu trabajo, no sé, si nos pudieras nombrar los que consideras más importantes, ¿cuáles serían? Pues me gusta hacer las ventas muy honestas, con mucha claridad y transparencia para todas las partes involucradas. Soy muy exigente. De lo que hablaba cuando estábamos viendo lo de la semblanza, para mí la excelencia es una decisión. ¿Y por qué lo digo así? Porque tú tienes siempre la capacidad de decir, ¿lo voy a hacer bien? ¿O muy bien? ¿O más o menos bien? ¿O no lo hago? Sí. A mí me gusta hacer las cosas bien hechas. O sea, de fondo y de forma, siempre digo, me gusta que se vean bien, pero me gusta que de fundamento sean bien. Entonces, eso es lo que ofrezco a mi cliente, o sea, una integridad total, una coherencia en mi tipo de intermediación y honestidad y transparencia y soluciones. Me encanta, Claudia. Claudia, ya estamos por terminar, de verdad he disfrutado Gracias. muchísimo este episodio, ha valido muchísimo la pena. La espera que tuve yo, a la comunidad ya no tuvieron que esperar nada, pero la espera que tuve yo para poder tenerte aquí. Claudia, si pudieses darle un consejo a aquella o aquel que está deseando tener éxito en el mundo inmobiliario, ¿cuál sería algo para ti que sí o sí le dices a las personas cuando tienes la oportunidad o te lo preguntan? ¿De que empieza en el mundo inmobiliario? Sí. Bueno, primero tómenselo muy en serio. Tienen que tener ya pues empezar con un soporte económico. No puedes empezar aquí de cero. O sea, si bien ganas bien en las ventas inmobiliarias, también somos muchos en los que se divide el pie de las comisiones, ¿no? O sea, una comisión es una entrada global, pero que se divide. Entonces, esperar vender a la primera sin conocimiento y preparación, pues realmente puede haber 1 en 1.000.000 que lo logre hacer. Pero generalmente requiere un tiempo de preparación, de entendimiento, de prueba y error, de ir tal vez de la mano de alguien que ya tiene tiempo en el mercado, de aprendiz, ¿no? Tener esa humildad de decir voy a aprender, pero sí tienes que tener alguna manera de solucionar tus gastos básicos porque una venta desde la desesperación no ocurre. Sí. O sea, las ventas exitosas tienes que tener esa calma, esa tranquilidad que te da poder sentarte a entender al cliente y entender al cliente te da mucho poder.
Claro. ¿no? Para poder después gestionar, hacer y mover. Entonces, desde una desesperación no van a poder vender. Así que pocas personas te lo dicen, pero es verdad que tienes que tener ya un recurso económico o una manera de solventar. Tal vez los primeros que te gustan 5 meses, Sí. tal vez vamos a estar sobrados y tú ya empiezas a capitalizar en un par de meses, ¿no? Pero ciertas operaciones son más rápidas que otras, pero nunca podemos entrar en la desesperación. Sí, Tenemos esta que parte es tener muy esa frialdad. importante. Y la tranquilidad, ¿no? Y que te Ujú. puede dar, obviamente, tener un colchón y empezar a hacer las cosas de una manera en la que te sientas seguro con ese colchón que estás teniendo y no estés apresurando los procesos, que a veces termina siendo uno de los errores que cometemos cuando tenemos esa sensación de que las cosas no se están dando de Y repente. puedes tirar la venta, ¿eh? Sí, A veces tiras la venta por la desesperación. sí, Entonces, o sea, tú solito te puedes auto boicotear en claro. esa necesidad y se nota, ese nerviosismo se nota en la intermediación, en la venta. Entonces, o puedes estar yendo y muriendo en el intento haciendo unos recorridos maratónicos cuando en realidad no se necesitaban por esa misma desesperación. Entonces, y capacitación continua, siempre, siempre. O sea, obviamente van a ir escalando en ser cada vez más profesionales. Esta profesionalización del sector para mí es una de las cuestiones claves que necesitamos todos en Yucatán, no solo porque ahorita ya viene o está una licencia que todos tenemos que tener como asesores inmobiliarios, sino de verdad como un conocimiento de un médico nunca se va a poner, bueno, se supone que nunca se va a poner Claro. a recetar sino estudiado, ¿no? Exacto. Entonces, aquí deberíamos de tomarlo con la misma seriedad. Sí, ¿Cómo le voy a decir a una persona dónde invertir millones de pesos o cientos de miles de pesos que puede ser su ahorro de toda la vida? Porque de verdad no importa si son 200,000, 300,000, 500,000, es el ahorro de alguien, de claro. una familia. Entonces, tómatelos en serio y aprende bien para tú desde un conocimiento poderlo realmente asesorar, que somos Bien. lo que somos. Me encanta, Claudia. Gracias por compartirnos este consejo súper valioso y coincido contigo en el aprendizaje continuo, en nunca dejar de asombrarnos, porque hace rato decías, ¿no? Ujú. Siempre habrá algo que puedas aprender nuevo. Yo creo Siempre. que esa filosofía es maravillosa y me encanta. Claudia, hay 3 preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y obviamente no puede ser de otra manera. La primera es que me encantaría que nos ayudaras a explicar qué sería para ti un vendedor consciente. Pues para mí ya la conciencia es cuando tienes todo el entendimiento de tu entorno con tu ser, ¿no? ¿Cómo estás tú dentro de ese entorno de la venta? Entonces, una venta consciente es, para mí, tú me estás dando, gracias a ti, estoy teniendo yo un ingreso económico, pero yo también te estoy, gracias a mí y a mis conocimientos y a lo que yo he hecho, tú tienes este hogar digno y justo. Bien. Entonces, venderlo desde ahí es como, lo veo como una interacción, ¿no? Y recibir. Como un dar y recibir al final, una venta consciente. Bien, me encanta. Ujú. Me encanta porque es vivir desde la gratitud también, ¿no? Sí. De tener la oportunidad de mostrar a alguien lo que tú tienes y también de aceptar que la otra persona necesita también de algo que tú tienes por dar, ¿no? Entonces, en ese dar y recibir. Y que te dan esa oportunidad, porque siempre he tenido varias propiedades, por ejemplo, en rentas, que casi no manejo rentas, pero algunas sí las acepto. Son casas que me han dado, siempre les digo, son casas que me han dado cada año un Sí. ingreso. Bien. Y se los agradezco muchísimo, Claro. ¿no? Porque es un ingreso repetitivo, ¿no? Claro. De una casa. Y bueno, obviamente los clientes que siguen confiando en mí me siguen dando la Por propiedad. supuesto, qué padre, eso está buenísimo. Ujú. Siempre pensar en esas personas, ¿no? Que confiaron en nosotros y que están siendo recíprocas también con lo que estamos dando. Me encanta, Claudia. ¿Qué libros nos recomendarías o libros que hayan impactado tu vida y que creas que pues, son algo que a ti normalmente te gusta entregar, como para que alguien pues, pueda sentirse como te sentiste tú cuando los leíste por primera vez? Ay, pues últimamente todo lo que he leído es más enfocado a las leyes y Ok. a todo. Entonces yo les diría primero y antes que nada, estudien bien las leyes del Estado. Ok, Sí, hay muchos libros importantes, pero ahorita con todo el tema mediático los pueden acceder con podcasts como esto que dan acceso a información, maneras de estar viendo continuamente videos, YouTube para obviamente hay libros muy buenos, pero primero empiecen por conocer el marco legal de todo lo que hay. O sea, a veces dices, ay, no, está aburrido, no voy a irme a aprender tal vez, pero lo tienen que saber. Empiecen con la base y después ya pueden ir, porque muchos libros ya son motivacionales o son enfocados a la venta, ¿no? Al Sí. estilo de venta, que también es importante, siempre es enriquecedor Claro. tenerlas, pero yo me iría a que vayamos primero Bien. por esta parte de las leyes.
Necesitamos obviamente conocer el marco normativo y Sí, entenderlo. urbanismo, Bruno, casi nadie estudia de los que hacemos. Entonces, Sí, el desarrollo urbano de la ciudad, hacia dónde ven las ciudades futuras, investiguen, investiguen, investiguen. claro. Y no solo investiguen en Mérida, investiguen en México, investiguen en Australia, investiguen en Europa, qué está pasando, qué viene el futuro. Viajar te sirve muchísimo. Por último, si tuvieras la oportunidad de que el mundo entero entrara a tu red social, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría entregarles? A todos los que están, crean en ustedes mismos, en el poder que tienen, y a todas las mujeres, no existe un límite, tú te lo pones. Me encanta. Pues Claudia, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Gracias por todo lo que nos compartes. Ay, con mucho Gracias por gusto. lo que estás haciendo en pro de la profesionalización del sector inmobiliario. Gracias también por todo lo que estás trabajando en pro de la mujer dentro del sector inmobiliario. Y quiero reconocer nuevamente todo el trabajo que estás haciendo. Ay, con mucho cariño. Quiero decirles que conozco muy bien a Claudia, sí, y aparte de una gran profesional, es una gran mujer, así es que me siento muy, muy contento de haber tenido la oportunidad de tener a Claudia aquí con nosotros. Y familia, llevémonos los consejos que nos dice Claudia. Hay que seguir trabajando siempre, hay que confiar en nosotros, hay que apostar por nosotros y hay que Así es. generar una experiencia. No importa lo que estés vendiendo, no importa tu producto, tu servicio. Si logras generar una experiencia a través de lo que estás entregando, seguramente vas a poder tener éxito en ventas. Seguramente sí. Sí. Así va a Claudia, ser. muchísimas gracias Gracias, nuevamente. Bruno, por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio, familia.